Cuando uno se compromete de verdad, el universo entero conspira a favor. Mirando qué necesita el otro. Nos vamos a salvar entre todos. Esto es tuyo también. Argentina es uno de los países con mayor nivel de aplicación de herbicidas en el mundo. Vienen con el glifo y matan todo, y secan todo y se aseguran de que se seca y después siembran. El problema es que estás respirando ese gas. Yo soy un afectado por los efectos adversos de un gran negocio como es la agricultura industrial. No había tenido acceso a toda esa información porque está muy bien guardada. Sé que cada vez le están echando más herbicidas porque ya no se ponen los yuyos resistentes, no los pueden matar y entonces eso le va llevando a que ponen más dosis y envenena cada vez más. Muchas veces lo que pasa se sellan los suelos, porque pierde vida el suelo. Nos hace perder capacidad de adaptación. Si en la medida que la gente hace agroecología, sería mucho menos agroquímicos. El camino tendría que ser por ahí. Quedan los hijos y los nietos y creo que tenemos que dejarle algo mejor. Es por eso. Si hablamos de la historia de la agricultura, por ahí es bueno pensar, ponerla en el contexto de la historia de la humanidad y la historia del mundo, ¿no? La historia del planeta Tierra. El planeta Tierra tiene 4.500 millones de años, ¿no? Y la humanidad tiene 2 millones de años. Así que estamos en el último segundo de la vida de la Tierra donde aparece el hombre. Dentro de esos 2 millones de años, en los últimos 10.000 años, hemos empezado a hacer agricultura. En el último segundo empezamos a hacer agricultura. Por muchos años, el hombre dependió pura y exclusivamente de la energía solar, ¿no? La energía que las plantas son capaces de captar del sol a partir de un proceso llamado fotosíntesis, que transforma energía solar en energía calórica de los alimentos. En los últimos 50 años se rompió un poco esta relación directa con la energía solar y se empezó a utilizar energía fósil, como el petróleo. Ya sea a través del transporte, ya sea a través de los fertilizantes. Sin ese subsidio no se podría producir como se está produciendo. La Revolución Verde, el nombre es un poco contraintuitivo, ¿verdad? Uno pensaría que es una revolución ecológica o algo por el estilo, pero en general no. Fueron, digamos, iniciativas necesarias, interesantes, que respondían a la demanda del momento, pero bueno, esto tuvo un costo. En este país es muy común, por ejemplo, el uso de glifosato en la aplicación de los cultivos genéticamente modificados. Vienen con el glifo y matan todo, y secan todo y se aseguran de que se seca y después siembran. El problema es que estás respirando ese gas. Ni hablar de los depósitos, de la gente que necesita para producir estos agroquímicos, tiene que manipularlos, tiene que llevar en sus camionetas, lo tiene que tener en un depósito que muchas veces es una habitación de la casa. ¿Y a dónde van esas moléculas? No pasa nada, no van a ningún lado. Ah, sí. Y cuando entras al galpón, ¿qué te pasa? ¿Sentís el olor? Y bueno, te lo estás fumando. Pero claro, antes era una panacea el glifosato. Porque estaba bueno, porque mataba nada más que los yuyos y que cuando llegaba a la tierra se desactivaba y que no había ningún inconveniente. La maleza completa se marchita hasta el suelo, donde todo el glifosato restante se descompone en la tierra en sustancias naturales como el dióxido de carbono y el fosfato. Y yo creo que yo junto con miles de personas creímos eso. Y no era así. Nos muestran que no es así, hay muchos papers en el mundo que muestran que no es así, pero además de que no es así, nosotros estamos utilizando una dosis mucho mayor de la que tendríamos que estar utilizando, lo cual genera muchísimos más problemas. Empiezan a aparecer malezas que se hacen resistentes a esos productos, entonces ya no eran 2 litros. Tuvieron que usar 4, 6, 8, 10. Chaco está en 40 litros. Yo soy un afectado por los efectos adversos de un gran negocio como es la agricultura industrial.
No creo de que esto tenga solución por reflexión del humano. Creo que la naturaleza se va a cobrar lo mal que se está haciendo. No había tenido acceso a toda esa información de impacto ambiental que tiene el modelo, porque está muy bien guardada. O sea, hay que escarbar y hay que investigar. Donde investigás encontrás por todos lados. Hay mucha gente trabajando. Hoy tenemos signos de fitotoxicidad, que es la toxicidad que genera el pesticida en una planta. Los vemos, por ejemplo, en los árboles de las plazas de los pueblos. Y decís, bueno, pucha, yo no sabía que era tan malo, ¿no? Porque si en la medida que la gente hace agroecología, sería mucho menos agroquímicos. El camino tendría que ser por ahí: agroecología, biodinámica, permacultura. Hay montones de tipos de agricultura. ¿Por qué solo hay que hacer la agricultura industrial? Pero tengo miedo a no llegar a hacer entender que esto es un negocio y que nos están mintiendo. Yo cuando empecé con todo esto fue cuando estaba embarazada. Y la primera imagen que tuve es salir a caminar y ver un campo todo fumigado y decir, ¿qué voy a hacer cuando mi hijo crezca y camine? O sea, ¿a dónde va a ir? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde va a correr? ¿Dónde se va a tirar? ¿Dónde se va a revolcar? Y ahí como dije, no, esto acá está mal. A todos nosotros nos metieron la idea que teníamos que ser empresarios y que teníamos que manejarnos como empresarios. Nosotros somos gente de campo. Así suena pavada. Cuando miramos al fondo de la cosa, la obligación nuestra es nada más ni nada menos que darle de comer al mundo. Entonces no le podemos dar cualquier porquería. Una responsabilidad muy grande. No la puede hacer cualquiera. Podemos ser muchísimo más ricos en sentimiento, en lo que estamos haciendo, si realmente hacemos lo que tenemos que hacer. Y aparte de eso, logramos ser felices. He vivido toda la vida donde quise vivir. Habré puteado muchísimas veces, habré negado, me habré querido comer el mundo, pero tengo, por ejemplo, la compañera ideal, tengo mi familia, hace 100 años se afincó mi abuelo ahí. No tiene precio. Nosotros nos pasa por acá, todo el tiempo. Entonces, ¿cómo no vamos a hacer agroecología? Estamos en un lugar que es un paraíso. Analizarlo por un momento. Silencio, prácticamente no hay autos. Sentí cantar los pájaros, me están acompañando. Andá a decirle a un productor de guaminí que no se puede producir sin agroquímicos si lo están haciendo. Y les está yendo bien. Vení, chiquita. Contar un poco tu historia, cómo es. Es decir... Bueno, resumirla va a ser difícil. Mi historia, bueno, nací acá. Mis abuelos, en la época de las colonias, les toca un pedazo de campo. Ahí arranca toda una historia de laburo, de sacrificio, de muchas ovejas, con muchos chanchos, con muchos patos, gansos, gallinas. Bueno, una quinta, como corresponde. Se entregaba leche en el pueblo con un tipo lechero, así. Y bueno, después mi papá empieza a crecer y a tomar un poco más de cartas en el asunto. Mi papá empieza a aventurar en ir en búsqueda de esto, en el crecimiento, en el desarrollo. Empiezan a comprar mejores herramientas, agrandan el tambo porque ven que el modelo de tambo que ellos hacían servía, entonces buscaron por más y ya ahí empieza todo el
esto de el engaño, digo yo. Ahí empieza el engaño. Y el engaño del Estado, del sistema. Empiezan a buscarle para esto o para otro y tumba. Cayeron, o sea, se fundieron. Una de las consecuencias de este modelo productivo es que es un modelo productivo que funciona muy bien a gran escala, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque uno a gran escala, un negocio de escala es un negocio de pequeños márgenes, pero de gran diversificación, de gran volumen. No obstante, el productor de mediana escala, más pequeña escala, sigue este paquete tecnológico moderno del gran productor. Y el resultado es que los márgenes son muy pequeños. Es un modelo capitalista, es un modelo de empresas que le sirve mucho a las empresas, pero no es tanto para los productores familiares, los tenedores de la tierra, los propietarios de la tierra. Mucha gente está abandonando y esos campos no siguen, ¿verdad? Como tal. Muchos hijos de productores se van porque no quieren estar en esa rueda de hámster, de seguir intensificando, endeudándose y al final siendo mal visto por el resto de la sociedad porque están contaminando, etcétera, etcétera. A mi papá lo puso el modelo. A mi papá sí. Mi abuelo no. Mi abuelo, si hubiese sido joven, no hubiese vuelto a arrancar otra vez. Y no nos pulsaba nadie de acá. A mi papá sí. A la generación de mi papá sí. A la que quería progresar, a la que se comió el verso. Se vendió todas las vacas, se vendieron los tractores, todo lo que se había trabajado, todo el sacrificio de toda la vida se vendió en un día. Mi abuelo se suicida. Y cuando él falleció, le dije a papá, papi, yo quiero trabajar la chacra. ¿Qué vas a hacer con eso? Y hacelo, dice, pero no vas a ir a ningún lado. Mi visión era que teníamos que volver a trabajar como mi abuelo. Hasta ahí venía bárbaro yo. Y hasta ahí la agroecología no existía. Para mí existía que yo tenía que trabajar con mi abuelo, como ellos trabajaban. Acá hay que diversificar, hay que empezar a volver esto a hacer una quinta, hay que hacer de todo. Eso va a ser la forma, hay que volver con el tambito, hay que volver a las raíces, donde arrancamos. Hay que volver ahí, llegamos a un punto que nos equivocamos, vamos a volver para atrás. Ese era mi enfoque. El tema es respetar el lugar donde uno trabaja y darle tiempo a que ese lugar empiece a expresarse y a dar lo que puede dar. Y vos vivir de eso. Y ser amigable y ser socio de ese lugar. Progresar es cerrar los ojos y verme a mí, a mi señora, a mi hijo acá correteando, a mi hijo con ganas de trabajar. Eso es progresar. Ser felices acá, eso. No es otra cosa. No nos falte nada. Eso. Chiquito, hoy lo que fuimos a ver de tu trigo, sí, que venían tus vecinos a mirar. Los vecinos, se dio por eso, ya hay algo que van mirando. Ah, eso que hiciste sin fumigar, y fue el mejor de la zona. ¿Contá cuánto te rindió? 4.300 kilos y... ¿Los vecinos cómo anduvieron? No, el que más llegó a 3.000 ahí, pero pocos. Sí. ¿Y cuánto han invertido seguramente? Claro, y yo no fumigué nada de nada y no hice prácticamente nada, lo cosechó nomás después. Pero vos habías construido fertilidad ahí. Claro, hice 2 años seguidos a Benavicias, lo trabajé con Hacienda, que eso abona también, y después hice un girasol anterior al trigo ese. Y bueno, sí, había vecinos que me conocen, somos muy amigos, todos los vecinos ahí, y me dice, che, ¿puedo entrar a pisarte un poco porque quiero mirar ese trigo? ¿Lo hiciste sin fumigar? Porque a veces la agroecología se la critica, ¿no? Dice, es todo muy lindo, pero no es económica. Todo muy lindo, pero bueno, yo tengo que vivir de algo, eso no me produce plata. Cuando uno ve los números, en realidad no es tan así. Porque está bien, a veces los rendimientos caen, a veces, pero lo que baja muchísimo son los costos de producción. Y cuando empecé a hacer esto de agroecología, yo venía usando 9.000 litros de glifo. ¿Y cómo fue? Y fue achicándome a 6.000, 3.000 y ahora no sé si andaré andando en 1.500. ¿A bajar de 9.000 a 1.500 te bajó los costos o no? Me bajó un montón de los costos y me dio lo que yo llamo la tranquilidad financiera. Yo antes estaba corriendo atrás para cubrir
gastos de tarjetas de crédito, con planes que hay para el agro y demás. Y, por ejemplo, en estos meses yo estaría corriendo para ir tapando y qué sé yo, y empecé a darme cuenta que no necesitaba hacer eso, porque gastaba mucho menos. Además de gastar mucho menos, también el resto me estaba rindiendo, digamos, me estaba devolviendo algo que estaba bueno. Y otra de las cosas que me pasó a mí es que yo decidí dejar de tirar fertilizantes. Y más de uno abrió los ojos así grandotes. ¿Cómo no tiras fertilizante? No tiro más fertilizante. Y los rendimientos siguen siendo o mayores en el caso de la soja o similares en el caso del girasol, en el trigo. Yo lo reemplazo con la vicia, con algo natural. Y además que me sirve, digamos, me está dando fertilizante y me está dando de comer a los animales. Y si mi RIN es menor, yo gasté mucho menos. Tenés que mirar el suelo, que es lo importante. Y ese es un cambio de cabeza que tenés que hacer. Tenés que preparar el suelo para la naturaleza y no darle de comer todo el tiempo fertilizante. Es preparar el suelo porque la naturaleza no sabes qué va a pasar mañana, si vienen 200 milímetros o vienen dos meses de seca. Pero el suelo vos lo tenés que tener preparado. Viste como un jugador de fútbol tiene que estar en estado físico para ver qué pasa. Todos hemos creído que fertilizando manteníamos la fertilidad. Y lo único que hacemos fertilizando es mejorando el cultivo ese, teniendo un rendimiento, pero el otro año hay que volver a fertilizar. No se crea suelo. Nosotros acá tenemos una mirada de generar y mejorar suelo. Y eso perdura más. ¿No? En realidad estamos en el proceso de lograr que la tierra vuelva a tener los nutrientes que necesita. Sí, la no es que dejaste de fumigar, el gramón no molestó, es una evolución, lleva tiempo. No, la idea es más pensando en el suelo también. Pensando en el suelo. Sí. O el día de mañana pretendo que coman atrás de la vaca, venga la oveja. Mañana que nos pasamos pensando qué hacer, no discutiendo, o sí, discutiendo. Compartiendo ideas. Una cosa indirecta de la agroecología es que te ayuda a pensar. O sea, empezás a pensar de vuelta, porque todos pensamos, digamos, pero en un momento te quedás con el otro sistema, es un sistema que vos vas por receta. Y empezás a ser creativo. Pero la idea es que vaya un rodeo suficiente como para que vaya pastoreando atrás de la vaca. La vaca come una parte y la oveja otra. Esa es mi idea. Y van fertilizando. Y van agregando más el boste de la vaca, más el de ella. Antes era una costumbre de usar las ovejas limpiando los lotes, dejar una cantidad de ovejas y lo pelaban y lo dejaban totalmente limpio. Eran el glifosato de los años 70. Para el sistema agroecológico lo ideal es tenés que tener hacienda, porque cuando te van apareciendo yuyos o esas cosas, si no querés fumigar o desmalezás, o lo harás o echás hacienda. Necesitamos diversificar lo que ocurre con ese suelo, trabajarlo, alimentarlo, tener una diversidad de plantas que participan en esto, ¿verdad? Y esto es muy diferente a lo que ocurre con la agricultura industrial surgida un poco de la Revolución Verde, que es, al contrario, es uniformizar, homogeneizar. O sea, imagínense que las raíces en el suelo están todas creciendo a la misma profundidad, compitiendo por el mismo recurso, generando los mismos exudados, los mismos insumos de materia orgánica del suelo, y eso genera una especialización de la diversidad edáfica, de la diversidad del suelo. Claro. Sí, esto lo copié de chiquito, pero ¿sabes qué? Tira mucha. Pero esta como... Esta es una de las... Algo de avena. Debe haber cardo. De las vedetas. O sea que en la misma sembradora hay en distintos cajones. Acá hay una... Pero generalmente lo hacíamos en uno solo mezclando, metiendo las bolsas acá. Acá está la negrita, que es la vicia, y que sería la leguminosa, acompañado con un poquito, porque ni se ha limpiado, para evitar también achicar un costo. Y acá tenemos la avena por otro lado. Todo esto va a quedar sembrado junto. Y van a ir creciendo las dos especies y se van a ir acompañando y
la vicia se va a acompañar sosteniéndose con la avena. Trigo. Y la avena tiene una raíz que explora de una forma y la vicia fija nitrógeno y desde sus raíces se lo va pasando a todos los que viven y en realidad da vida al suelo, ¿no? El perder biodiversidad, tanto en el suelo como en cualquier orden, nos hace perder capacidad de adaptación. Muchas veces lo que pasa se sellan los suelos, porque pierde vida el suelo. Y impide que fluya, que entre, que penetre el agua, ¿no? Eso está pasando casi en todo el país. Tenemos que tratar de favorecer esa diversidad para que si un año toca seco, bueno, estas bacterias no funcionan, pero estas sí funcionan. Eso se llama resiliencia en términos agroecológicos. ¿Qué capacidad tiene un ser vivo para reacomodarse a un estrés? Y eso lo hace si entendemos que está vivo. Si yo pienso, como muchas veces piensan las empresas, que esto es una maceta y que le pongo todo y se produce, bueno, es un concepto también de vida, ¿no? Nosotros perdimos todo nuestro esfuerzo de estos 3 años. Nos inundamos, ustedes saben que nos inundamos, estuvimos encerrados 7 meses. Tenemos que comenzar de nuevo. Lo vamos a hacer gracias a tener un grupo como al que pertenecemos. Si nosotros, en lugar de ser productores agroecológicos, hubiéramos sido productores normales, en este momento no sabríamos cómo pagar las deudas. Entonces no nos sobra nada, sinceramente. Pero tampoco debemos, ¿eh? Y yo digo que eso no es poca cosa, eso es una cosa muy importante. Después tendrás que buscar cómo arrancar de vuelta. A mí me llamó la atención la reacción del grupo. Después, Después. ¿Cómo fue esa? Yo te voy a dar tantos kilos de cosas. No, pero si no lo llevas, me enojo. Yo voy a ir a ayudarte. Imagínense por un momento que todo el país funcionara así. ¿Qué problema podemos tener? Eso tiene que ser así, eso tiene que volver, la solidaridad, el compañerismo, ser la muleta del otro, eso tiene que volver. Entonces después empezás a pensar también entre los dos. ¿Para qué vamos a comprar una máquina si entre los dos la podemos comprar una? ¿Para qué vamos a esto? Yo necesitas traer unos animales acá, no me pagué, me dejás un animalito, te llevas luego esto y dale, que va. Y hacer eso te genera mucha descarga de no tener que andar usando plata, y yo. Esa es una gran diferencia, ¿no? Y por eso es un modelo de empatía, de resonancia, de vibración. Ese espíritu se genera con los que comparten el grupo, porque no está la plata de por medio y no está lo que nos pasó en el 90, que cada productor estaba mirando a ver cuando se fundía el de al lado para comprarle el campo. Porque ¿sabés qué nos habían dicho? Que esto se sostenía si aumentábamos la escala. ¿Y para dónde ibas a aumentar la escala? Para el vecino. Entonces, si el vecino empezaba a flaquear, ¿cómo le voy a prestar plata? Si yo lo que quiero es que se funda para comprarle el campo. Así nos quedamos sin gente en el campo. Nunca voy a terminar de agradecer. Porque no me pidieron nada y me dieron todo. Me atendieron como hermano. Y es raro. Es muy raro. Pero pasa. ¿Crees que iniciativas de estas pueden generar el cambio? Yo creo que se va a llenar de iniciativas de esto. Porque nos vamos quedando sin caminos. Me parece muy interesante esto de ser conscientes de que estamos produciendo alimentos y de levantar a esa bandera de que con la agroecología se puede alimentar el mundo. O sea, es algo que hay un preconcepto de que, bueno, si no es con agroquímicos no hay producción y por ende el hambre va a escalar todavía más en un mundo tan desigual. El discurso de la generación verde siempre fue un discurso altruista, fue un discurso de vamos a salvar el mundo, vamos a producir más, tenemos que producir más para salvar el mundo.
La agricultura, el uso de pesticidas provoca daños, pero no nos queda otra porque tenemos que alimentar al mundo, ¿sí? Esto es algo, un discurso que está muy instalado, pero que se cae rápidamente cuando uno pone números sobre la mesa. El hambre del mundo no tiene que ver con la producción, tiene que ver con la pobreza, tiene que ver con la desigualdad, no con la producción agrícola. Uno puede aumentar 10 veces la productividad agrícola mundial e igual va a haber hambre asociado a la pobreza y a la desigualdad. Y de eso se trata la agronomía. No de hacer un alimento porque hay que hacerlo y con veneno. Eso es una locura. Y envenenando el entorno. Y envenenando y perdiendo la diversidad. Y perdiendo los controles, los servicios ecosistémicos que existen y están. Que cada vez son más malos, son peores. Estamos cuidando la tierra, el medio ambiente y estamos tranquilos con uno mismo. Eso es lo principal. En paz, con todo. Lo que uno produce, lo produce porque uno quiere. Si todos empezamos a pensar así, vamos a copar la parada. Y va a haber alimento sano. Pero que llegue a todo el alimento sano. Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de generaciones futuras, y tienen el deber de preservarlo.